India y China se asustaron. Todo el día de hoy ha estado llegando información de cómo, una tras otra, las empresas indias y chinas anuncian que suspenden temporalmente la compra de petróleo ruso. Temporalmente, porque ahora van a estudiar urgentemente si es posible, de alguna manera, evadir las sanciones impuestas a Rosneft, Lukoil, a los barcos de la flota petrolera supuestamente de terceros países, pero en realidad rusos. Los ingresos del petróleo y el gas son la principal fuente de financiamiento de los gastos militares rusos. Es decir, financian la guerra. La caída de los ingresos por recursos energéticos puede llevar a una desaceleración del crecimiento económico, a la reducción de los salarios en la industria de defensa y a problemas para pagar los contratos estatales y las obligaciones sociales. Y las obligaciones sociales, damas y caballeros, son algo que luego enfurece al pueblo, enfurece cuando no se pagan. Los analistas responden que precisamente una fuerte disminución de los ingresos petroleros puede convertirse en uno de los principales factores que limiten la duración e intensidad. La duración y la intensidad son cosas diferentes. La campaña militar rusa se puede llevar a cabo lentamente, atrincherarse y disparar un poco desde ahí. Ahora, por primera vez, Rusia ya ha anunciado los gastos militares previstos para el año 26. Antes de eso, solo aumentaban esos gastos. ¿De qué habla esto? De que la influencia de las sanciones petroleras y la caída de las exportaciones está afectando los recursos para llevar a cabo la guerra. ¿Qué está pasando entonces? Tomando en cuenta los aranceles ya existentes, castigar a la India por el hecho de que ellos comercian con petróleo ruso. Entonces, un arancel del 50% para todos los productos que nos traen. Hay excepciones, pero suele ser 50% al valor de sus productos que debe pagarse al importar mercancías a los Estados Unidos de América. Se le añade un 50%. Trump aseguró varias veces que la India pronto cambiaría de opinión y que para finales de 2025, es decir, en unos 2 o 2.5 meses, prácticamente se detendría. Dejará de importar petróleo ruso. Si lo dejarán o no, ya veremos. En octubre, Trump anunció aranceles adicionales del 100% a todas las importaciones de China desde el 1 de noviembre. Y según él, ahora, sumando las tarifas existentes, la tasa promedio para China será entonces del 155% sobre el valor de sus productos. Estas medidas fueron parcialmente responsables de la decisión de China de endurecer el control de exportaciones en una serie de acuerdos estratégicos, incluyendo los metales de tierras raras, y de que empresas chinas sigan comprando petróleo ruso. Pero el software crítico para China, que no existe en ningún otro lugar excepto en Estados Unidos, ya no se suministrará a China. Así es en ambos casos. La administración estadounidense vincula el alivio de las sanciones y aranceles con el rechazo de la cooperación de la India y China con Rusia. En energía, creo que eso es lo que se busca. No creo que a los militares les agrade mucho. Durante el cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista de China, que se llevó a cabo del 20 al 23 de octubre, todos esperaban si quitarían a Xi, pero no lo hicieron. Pero China claramente empezó a suavizar algunas de sus posiciones. Por ejemplo, varias empresas chinas comenzaron a limitar las compras marítimas de petróleo ruso. Y es cierto, al mismo tiempo endurecieron el control sobre la exportación de materiales estratégicos. Pero, según la opinión general, esto es para aumentar su ventaja. Una palanca, por así decirlo, es algo que te da ventaja en las negociaciones como un martillo sobre la cabeza. Las refinerías indias ya están bajando la importación de petróleo ruso para evitar más sanciones estadounidenses, que llaman restricciones. Las sanciones son restricciones. Estados Unidos impuso aranceles del 50% a productos de India, lo que reducirá fuertemente sus exportaciones al país. Especialmente en los sectores vulnerables, donde hay muchos competidores. Esto incluye textiles, joyería, muebles, mariscos y otros productos de exportación de la India a Estados Unidos que requieren mucha mano de obra. Entonces, estas ofertas que inmediatamente empezaron a hacerse a los compradores estadounidenses muestran que la exportación india podría reducirse en 40,000
3%, lo cual es un gran golpe para la economía de la India. Probablemente hablamos de 30 a 40 mil millones de dólares al año. El textil indio ya no es competitivo. Es más rentable comprar en Birmania, Indonesia, Vietnam y otros países. Nos salen a nosotros, es decir, a los consumidores estadounidenses, mucho más baratos. Una caída significativa de las exportaciones pondrá en riesgo, creo yo, cientos de miles de empleos precisamente en los sectores exportadores, lo que empeorará seriamente la situación general del empleo en el país. Y en la India, de por sí, la situación no es muy buena. Si la situación continúa un año más, el impacto económico negativo para la India aumentará, ya que no solo sufre la exportación, sino también el clima de inversiones y la industrialización en el país. El aumento de los aranceles limita significativamente la atractividad de la India como fabricante y proveedor en el mercado global. Si excluyes el mercado de Estados Unidos, ¿qué tipo de proveedor eres? Empresas privadas y estatales de refinación de petróleo en India recibieron un plazo oficial de autoridades estadounidenses. Llegó una carta, hasta el 21 de noviembre deben finalizar todas las operaciones con las empresas rusas que están bajo sanciones. Recuerden, esto incluye refinerías de petróleo, barcos y similares. En la práctica, esto significa que el volumen de compras de petróleo ruso por parte de todas las principales empresas privadas indias probablemente se reducirá a cero en un futuro cercano. Excepto por quienes engañaron o hicieron algo, no habrá más. Las empresas privadas están disminuyendo la compra de petróleo ruso. Evitar los riesgos de sanciones secundarias, pero especialmente para evitar perder el acceso a las operaciones financieras en dólares estadounidenses. Y les dijimos, muchachos, si siguen haciendo negocios con Rusia, los vamos a cortar de las transacciones en dólares. Hagan sus pagos en rupias y en rublos. Los países del Golfo Pérsico ofrecieron a la India sustituir el petróleo ruso por el suyo de inmediato. Arabia Saudita, Kuwait, Irak y, creo, los Emiratos empezaron a negociar con la India el suministro de grandes volúmenes de petróleo de Medio Oriente. Las compañías indias también mostraron interés en el petróleo estadounidense. Existen varios tipos de petróleo y uno es similar al ruso. Mira, si ellos también, como se dice, se nos pegan, eso les permitirá reducir la dependencia de un solo tipo de proveedor. Países como Brasil y los países africanos han comenzado negociaciones para comprar de Nigeria y Angola, para compensar la pérdida de volúmenes que van a perder debido a las sanciones contra el petróleo ruso y los buques petroleros. El gobierno de la India también se dirigió a Estados Unidos y la Unión Europea para solicitar permiso para reanudar las importaciones desde Irán y Venezuela. Ellos eran los principales proveedores de la India hasta que recibieron sanciones internacionales. Empresas privadas chinas de refinación de petróleo están dejando o reduciendo significativamente las compras de petróleo ruso. Actores chinos suspendieron suministros marítimos, pero el oleoducto sigue operando. Se trata de prácticamente todas las grandes empresas de China. La razón principal es el temor a sanciones secundarias y el riesgo de pérdidas. Bueno, digamos la posibilidad de usar los sistemas financieros y de seguros occidentales. La Unión Europea los ha golpeado fuerte. El hecho de que los barcos que transportan petróleo no podrán ser asegurados con seguros normales. Por cierto, el seguro desde anteayer ha aumentado 5 veces. Para que quede claro. Además, pueden enfrentar arrestos o retrasos en el camino. Eso asusta mucho a los chinos. Ellos realmente no quieren que sus refinerías de petróleo se detengan. Entonces, el petróleo transportado por mar desde Rusia representa aproximadamente 1.4 millones de barriles por día. Ahora esas compras están temporalmente en pausa. Los comerciantes y las empresas están revisando los contratos y buscando alternativas. Y como muchas transacciones no se pueden realizar sin la participación de bancos internacionales y compañías de seguros, los bancos internacionales quieren operar en dólares y las compañías de seguros temen a la Unión Europea. En el próximo mes, el volumen de compras de petróleo ruso, especialmente por parte de empresas privadas, disminuirá significativamente. Y ya se ha calculado que incluso lo que ya se le ha comunicado a Rusia que no se va a comprar, eso ya representa una caída anual del 8%. Es una caída enorme.
La reducción de compras de petróleo ruso por India y China puede impactar gravemente el presupuesto y economía de Rusia al perder uno de sus principales mercados, ya que Europa ya se perdió. Entonces, los ingresos del petróleo y el gas representan aproximadamente una cuarta parte, no, yo diría incluso una tercera parte de todos los ingresos presupuestarios de Rusia. India y China fueron las principales fuentes de petrodólares para Moscú, tras la salida de los mercados europeos. Para reorientar ventas a otros países se requiere nueva infraestructura y preocuparse constantemente por el arresto de barcos. Además, hay que ofrecer a los intermediarios y compradores un mayor descuento que el que se ofrece actualmente, el descuento actual. Ellos comercian de manera clandestina, por eso tienen un descuento de 12 a 14 dólares por barril y al reorientar las ventas habrá que añadir otros 2 a 4 dólares por barril. Lo que, bueno, casi hace que todo este comercio pierda sentido. Además, el transporte toma más tiempo, hay más gastos, problemas con el seguro que se ha multiplicado por 5 y cosas por el estilo. En general, los expertos occidentales creen que seguir presionando los ingresos de Rusia por petróleo y gas es una herramienta eficaz para reducir la capacidad de Rusia de continuar la guerra contra Ucrania. Así, según varios analistas, si las tendencias se mantienen, Ucrania y sus aliados tendrán una nueva ventaja en el proceso de negociación. Así, el financiamiento prolongado de la guerra para Rusia se volverá cada vez más difícil. Esto significa una reducción significativa de los ingresos por productos petroleros y gas, retrasos en el suministro de nuevas armas, modernización de equipos y pagos a contratistas en el sector de la industria de defensa. Con la falta de ingresos en el presupuesto, pueden verse afectadas las pagas a los militares, la compra de municiones y el mantenimiento de la infraestructura, especialmente en la zona de combate. Los analistas señalan que los gastos militares pueden ser los últimos en verse afectados por los recortes. Sin embargo, una prolongada escasez de ingresos petroleros obligará al Kremlin a optimizar también este segmento, recortando no solo los gastos no esenciales, sino también los gastos militares y las partidas militares del presupuesto. En general, la reducción de la producción de petróleo y la caída de los ingresos por exportación de petróleo y gas ponen en grave peligro el futuro financiamiento del ejército de la Federación Rusa y la posibilidad de mantener una guerra a gran escala de manera estable. La mayoría de los analistas consideran que Rusia es capaz de continuar la guerra con Ucrania durante 2 años más, a pesar del empeoramiento de la situación económica, porque existe un margen de resistencia y, además, se dará prioridad a los gastos de defensa. ¿Pero qué significa prioridad? ¿Significa que no se pagará lo suficiente en otras áreas? Generalmente el sector social es el que sufre. Aquí hay una caída del 20-30% en los ingresos petroleros, bueno, para apoyar al ejército, comprar armamento, mantener la infraestructura. Y en 6-7 meses Rusia empezará a sentir hambre financiera por la imposición de sanciones contra Rosneft, Lukoil y todo lo demás. En este periodo de 6 meses a 2 años, Rusia tendrá que llegar a un acuerdo con Ucrania y Occidente. Si no, iniciará la reducción de gastos en estructuras sociales y pensiones. Empezarán a provocar disturbios, agitación, motines y levantamientos en el territorio de Rusia, porque los rusos solo se rebelan cuando sus hijos no tienen nada que comer. El niño llora y dice, quiero comer, pero no hay comida. Hay macarrones, con eso alimentamos, hay papas y palos podridos, pero cuando no hay nada empiezan los motines por hambre. En resumen, habrá que esperar 6 o 7 meses hasta que Putin cambie de tono. Aunque estoy seguro de que desde ayer en el Kremlin ya empezaron a discutir cuándo y bajo qué condiciones van a ceder posiciones y entrar en negociaciones de paz con Ucrania. Y además, estoy casi seguro, se rumora que ya salió un emisario del Kremlin hacia la gente de Trump para conversar sobre algo. Creo que es Dmitriev, como suele pasar últimamente. Quizá no, claro, puedo estar equivocado, pero digamos que estoy casi seguro de que mañana o pasado mañana alguien de Moscú ya estará en los pasillos del poder estadounidense. Eso es todo. Adiós.